haz vida, o sea, intenta hacer vida porque el estar añorando lo que se quedó atrás no te está permitiendo disfrutar muchas veces lo que tienes aquí y crear. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que callamos los migrantes. Yo soy Lorena y el día de hoy estamos con Paloma Díaz, mexicana de la ciudad de Querétaro, 34 años, psicóloga, y el día de hoy nos comparte su historia desde Madrid, España. Esta introducción la quiero hacer especial porque Paloma fue mi primer mejor amiga. Nos conocemos desde los 5 o 6 años en Prefirst, en una escuela americana en la ciudad de Querétaro. Y Palo y yo vivimos juntas lo que ahora veo como nuestra primera migración. Palo y yo éramos íntimas, éramos mejores amigas, todos los días o ella venía a comer a mi casa o yo a la suya. Y en segundo de primaria me da la triste noticia de que sus papás la van a cambiar de escuela. Entonces, yo siempre digo que cada historia tiene un secreto, y mi secreto es miedo a sentirme sola, ¿no? O sea, miedo al abandono. Entonces, ahora lo tengo a lo mejor un poco bloqueado, pero cuando Pablo me dio esta noticia, seguramente lloré mucho, y mi solución fue convencer a mi mamá que a los 8 años necesitaba un cambio en mi vida, un cambio de escuela. Y mi mamá no quería porque esta escuela estaba a 40 minutos de nuestra casa, cuando la otra estaba a 5 minutos caminando, pero logré convencerla y seguí a palo en, como decía, lo que hoy veo como nuestra primera migración. Y lo veo así porque veníamos de una escuela muy liberal, laica, mixta, donde nuestros mejores amigos eran hombres, y llegamos a una escuela, católica del Opus Dei, solo mujeres, uniforme, ¿no? Que hoy lo puedes ver como adaptarte a una forma de vestir diferente, a otra, religión, por así decirlo, o sea, aunque soy, católica, pero bueno, ahí era como rezar todos los días, y llegaba la maestra y te tenías que parar, ¿no? O sea, era como observar lo que hacían las demás e intentar imitarlo, ¿no? Entonces, juntas vivimos nuestra primer migración, nuestra primera adaptación, y hoy, sin querer, estamos ahora juntas en el mismo país, en España, en diferentes ciudades, Palo en Madrid y yo en Barcelona. Pero, bueno, quería dar esta breve introducción de quién es Palo para mí, así que, Palo, bienvenida. Lore, muchísimas gracias. La verdad es que esta introducción me llegó hasta el fondo de mi corazón, o sea, estaba así de nudo en la garganta y yo no esperé que tan, o sea, te dije antes de empezar que estaba sensible, pero como que me absorbió muchísimo. No lo había no lo había pensado de esa forma, Sí, y ahorita que me dices es que me regresé a esa primer migración que vivimos juntas hace tantos años. sí. Y, pues, ya empiezo con el corazón a flor de piel. Te agradezco muchísimo esa introducción y, ay, me quedan muchos sentimientos en el aire. Gracias, gracias por esta introducción, me encantó y qué honor que lo presentes así y qué honor ser invitada y estar juntas en este proceso que hemos estado migrando a lo largo de nuestras vidas y compartiendo de cerca, a veces no tan cerca, pero con el cariño igual que siempre. De siempre, sí. No, feliz de estar compartiendo estas aventuras juntas. Quisiera saber, Palo, porque el que nos escucha no sabe quién es Palo antes de emigrar. Entonces, vámonos a cuáles fueron tus motivaciones para salirte de México. Okey. Pues, a ver, primero, ¿quién es Palo? Como dijiste, tengo 34 años, soy queretana de México, me dedico a la psicología clínica, que me encanta, o sea, como que eso ha sido algo que me ha acompañado y que también tuvo que ver un poco como razón para yo moverme de México y explorar nuevos horizontes. Y mi familia es familia de españoles, mis 4 abuelos, 3 de Galicia y mi abuela paterna de Santander.
Entonces, como que ya ahí había un tema migratorio, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi papá en diferentes momentos de mi vida siempre decía que nos íbamos a ir íbamos a venir a vivir a España, ¿no? Y yo: "No, no, ¿cómo?". O sea, que justo ahí, pues, con las amigas, o sea, me acuerdo que en este momento en donde tú decías, que narrabas de cómo nos cambiamos, pues, también por ahí aparecía él, y nos vamos a ir, y yo: "No". Y después pasaba el tiempo y otra vez como que venía, y en mi cabeza era un yo no me muevo de México, pero ni a patadas, ¿no? O sea, como por las etapas de vida. Entonces, eso como un poquito de contexto, que ya desde ahí hay una historia de migración en mi vida. ¿Puedo saber por qué tu familia española termina en México? Claro. A ver, por parte de mi mamá, mi abuelo decide venirse a México, esto es más o menos en los años 40, no, un poquito más, 50, yo creo. Ujú, Después de la guerra civil, o sea, como que había mucho movimiento acá en España, y entonces México se veía un lugar con muchísimas oportunidades, y era un lugar de muchísimas oportunidades. Entonces, fue un momento en el que muchos españoles empiezan a llegar a México para hacer dinero, ujú, para crear estas oportunidades, y mi abuelo se regresa a España a buscar, a buscar esposa. ujú. Entonces, se viene a España, encuentra a la esposa, mi abuela, y le dice: "Vámonos de Sí. regreso", y se regresa, ¿no? Entonces, en ese caso O sea, ¿pero fue venía literalmente con ese objetivo? O sea, ¿voy sí, por una esposa y regreso? literalmente, y al pueblo, además, o sea, al mismo pueblo, porque Okey. son de un pueblito muy chiquito, bueno, mi abuelo ya falleció, en Galicia, pero así, o sea, de esos pueblos que avanzas 10 metros y entonces un letrero, una casa y ahí está el pueblo. Avanzas otros 10 y ajá, así haz de cuenta. Y entonces eso, se vino a buscar esposa y ¿Y después se cómo la regresa. encontró? ¿Cómo la encontró? Buena pregunta. Pues creo que dentro de las 10 personas que conocía, Sí. dentro del ¿De pueblo de Tin las 10 Marín? personas ajá, en las fiestas, o sea, porque creo que era mucho esta, no sé si le llaman las romerías, en donde son Ujú. las fiestas de pueblo, pueblo, y entonces, pues, se ubican todos y, pues, ahí se estaban casando, ¿no? O sea, como Mm, de con quién podrían ser. De hecho, mi abuelo 12 años más grande que mi abuela. ujú. Y, pues, con las cosas bien claras. Mi abuela tenía 24, mi abuelo 36. Guau, sí. Ajá. Entonces, pues, por lo menos mi abuelo yo creo que iba a lo que iba, ¿no? O sea, Okey, ya y sí. entonces vio a mi abuela, le gustó y al poco tiempo se casan y ya se van para México. ¿Y tu Y de abuela sabía de este plan de que eventualmente, o sea, después de casarse, había un plan ya de ir a México? ¿Sí? sí, Okey, sí, sí, sí. okey. No te puedo decir así de tal cual de sí, mi abuela me acuerdo que me dijo. Ujú, Pero yo creo que él, pues, teniendo las cosas tan claras, teniendo toda su vida en México ya, o ujú, empezándola, pues, ha de haber dicho: "Oye, pues mira, me quiero casar, mi ujú. vida la estoy empezando en México y, pues, mi abuela aceptó". Quiero pensarlo, ¿no? Porque si Okey. no, yo creo que ha de haber estado un poco un poco fuerte la noticia. Sí, la el pleito, sí. Ajá, ajá. Entonces, eso. Y por parte de mi papá, mi abuelo ya vivía en México. Mm, La familia de mi abuelo paterno es de Coruña, que mm, es ahorita donde está mi familia, que ya ujú, llegaré en la historia llegará a ese momento, sí, y se fue a vivir la familia de mi abuelo. Entonces, mi abuelo ya desde chiquito sí nació en Coruña, pero tenía mucha vida en México, España, México, España. Y mi abuela estaba acá en España viviendo la guerra civil, a ella sí le tocó la guerra civil cruda y dura, la vivió, siendo prisionera en su casa, o sea, una historia así muy muy de guerra. Y la hermana de mi abuela, no sé cómo, ahí sí no sé cómo, se casa y ellos le presentan a mi abuelo. ujú, Creo que ahí sí ya mi abuela más bien también huyendo de la guerra, creo, no estoy 100% segura, pero me parece que es eso. Huyen de la guerra porque, pues, mi abuela también distribuye a los hijos, los mm, manda a México para salvarlos, a muchos, por lo menos a los hombres. Mi abuela, no sé si fue tal cual la razón o ya un poquito después. El caso es que, bueno, ya le presentan a mi abuelo y se casan y, pues, los 4 hicieron vida en México y amando México, ¿eh? ujú, O sea, por lo menos te puedo decir más del lado de mi mamá. Mi abuela ama México y ujú, siempre ella se hizo muy, muy, muy mexicana. O sea, para ella su migración sí. se convirtió en echó raíz en México, ¿no?
okey. O sea, ¿tú cuando eras chiquita sentías esta dualidad de culturas o siempre era como muy mexicano? Fíjate que más bien lo sentía más español, o sea, Mm, las costumbres en mi casa, la mayor parte de mi vida fueron más bien españolas. mm, La comida, sí, claro que comíamos tacos, tostadas, enchiladas y me encantaba, ¿no? Pero hasta el menú era más tirándole a español. El 15 de septiembre jamás lo festejábamos. O sea, como que no era algo que ah, se festejara y sí, luego ya, pues en mi adolescencia y más grande, mi papá nunca me dejaba festejarlo por el miedo a que fuera a pasar algo, que había muchos borrachos, que la inseguridad y todo eso. sí, Entonces, como que era la parte de que no era muy festejado y luego no me dejaba festejar por todas estas cosas, pero no había esta parte, pues creo que tal cual lo diría así, de costumbres mexicanas así, eh, de música mexicana o cosas así, ujú, no tanto, o sea, yo creo que había así, pues, hay una combinación, o sea, ujú, ya una mezcla, y conforme fui creciendo, pues, empieza a lo mejor a despertarse también esta parte de conocer la cómo es la vida, conocer la cultura, conocer el día a día del lugar de donde son tus abuelos y de toda esta historia, ¿no? O sea, esto te lo estoy diciendo ya después con conciencia, o sea, claro, porque sí, ya lo he analizado, ya me he echado un ujú, clavado a este proceso, pero en su momento, pues, nada más era, pues, la cosquillita de repente de: "Oye, ¿y si me voy a estudiar? ¿Y si hago algo?". Pero se quedaba ahí, o sea, se ujú, quedaba como: "¿Y si me voy?". Y seguía, ¿no? O sea, porque de repente tenía novio, bueno, ahorita ya estamos en universidad, ¿no? Tenía novio y, pues, me desviaba y no me entraba esta parte de migrar. okey, Y después ya hubo un momento en el que empiezo a experimentar mi parte migratoria, que termino la carrera de psicología y me vengo a Madrid en el 2017 a estudiar un máster. Y fue un año muy difícil, o sea, ahí me acuerdo que lo viví como zombie. O sea, si tú me preguntas de mi año migratorio en el 2017, muy difícil, como que yo estaba en un proceso de quiero seguir con mi relación, no quiero seguir con mi relación, quiero estar aquí, no quiero estar aquí, o sea, como que tratando de descubrir bien por dónde terminas la carrera de psicología y de por sí, pues está lo típico de cuando terminas la carrera, de no sabes ni qué, o sea, que si trabajas, pero entonces, ¿quién va a querer venir a terapia conmigo? Porque no tengo nada de experiencia, pero entonces necesito hacer experiencia, entonces, como todo ese rollo, y ya traía yo ahí esa confusión. Y, pues, fue una de las razones por las que dije: "Pues bueno, pues le empiezo por el máster", pero sí estaba en un momento de definir muchas cosas en mi vida. ujú, Entonces, ya estudio mi máster y decido regresar a Querétaro. ujú, Llego a Querétaro y a los 3 meses consigo trabajo en Monterrey. mm, Me voy a Monterrey, ahí sí ya termino la relación con el novio que tenía, y como que ahí mi panorama fue un: "Okey, ya soy más libre de moverme", ujú. porque, pues, tienes que elegir, ¿no? O sea, estarte moviendo o estar experimentando en otros lugares, teniendo pareja, pues, o la Sí, pareja no. está en tu misma aventura o es Sí, es imposible, muy difícil, sí. es muy difícil. Entonces, terminamos no por eso, o sea, porque, pues, no éramos el uno para el otro, y Ujú, ya me voy a Monterrey, y ahí crezco mucho en la parte profesional, o sea, me enfoco en la parte profesional, mm, y ahí se me abre la inquietud y el caminito de crecer todavía más profesionalmente. mm. Y entonces ahí estoy un año como psicóloga en una clínica de ¿Monterrey lo sentiste como migración? Porque dicen que es al final como otro México, ¿no? En el norte. sí, es que lo sentí como migración porque fue un cambio en muchos sentidos de cómo estaba llevando yo mi vida. O sea, fue Mm, la primera vez que estaba yo independizándome, pagándome yo mis cosas, mm. yo con coche en una ciudad como, pues digo, Querétaro es chiquito, o sea, sí, ahorita Sí, ya es un caos, creo, vial, sí. pero pues en esa época no era tanto reto manejar, pero para mí Monterrey era Sí. como: "Ahora aviéntate, apréndete las calles y, pues, las ciudades y Ujú, tal". Entonces, sí sí, viví como migración, pero era una migración muy light, mm, porque a nivel emocional estaba migrando,
y si era otro lugar, no estaban mis amigas ahí cerca, pero, pues, tomaba un vuelo como un como un puentecito, Sí. pero sí, definitivamente, sí notas ciertas diferencias, o sea, incluso dentro del mismo México, las sociedades varían en el norte, en el sur, en el Ujú, centro, ujú, por municipios, o sea, yo estaba muy enfocada en el trabajo, muy enfocada en el trabajo, trabajaba mucho, entonces tampoco me aventé de lleno al mundo social, o sea, sí salía y todo, pero como estaba más enfocada en la parte laboral, a lo mejor hubieron otras cosas que no viví tan drástico como otras personas podrían decir de lo que es cambiarte dentro de un mismo lugar, ¿no? ujú, ujú, Pero como que ahí ya estaba yo sacando las alas ujú, de la transición fuerte hacia otro país, ¿no? Entonces, ahí me acuerdo que estando yo en Monterrey, a mi mamá le hacen estudios, mi mamá había tenido cáncer de colon en el 2014, ahí estamos en el 2018. mm, Y le diagnostican, nos dicen que tiene cáncer en el pulmón. Entonces, eso fue octubre del 2019. No, agosto del 2019. Y lo tengo muy registrado, uno, pues, por la situación y por pandemia, porque, pues, nos mm, mueve mucho la pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia, entonces ahí ya nos estamos acercando. Y yo decido regresarme a Querétaro. Porque, pues, bueno, cuando hay un proceso de cáncer, ya habíamos pasado uno y te viene a la mente el ayudar, cuidar, pase lo que pase, tal, ¿no? Entonces, me regreso a Querétaro y yo, antes de regresarme, o sea, antes de recibir esta noticia, yo ya estaba con la idea de venirme a España. ujú, Como que estaba ya en la parte personal así de, quiero hacer un cambio, aquí como que ya siento que estoy un poco atascada, en la parte profesional todo va muy bien. Ahí estaba más fuerte la idea, pero pues aparece la noticia del cáncer de mi mamá. Bueno, bueno, sí estaba diagnosticado, iba a decir supuesto cáncer, pero sí había un diagnóstico con estudios y todo. Me regreso a Querétaro y digo, ¿sabes qué? Ahorita no me puedo ir a Madrid, no me puedo ir, voy a intentar despegar aquí, poner mi consultorio en lo que se resuelve y vemos cómo se va desarrollando todo esto. ujú. Entonces, yo decido empezar a trabajar ya como psicóloga clínica, me meto como psicóloga en la náhuac, y luego con eso pagaba mi consultorio afuera y empiezo a hacer caminito laboral, y en ese mi mamá se va a Estados Unidos a hacerse los estudios preoperatorios, o sea, ya para hacerle, porque le dijeron que le tenían que hacer la operación, y el médico le dice: "Mira, no sé qué hiciste, no sé qué pasó, pero lo que tenías ya no está", ¿no? O sea, Guau. sí, Sí, sí fue muy cañón, o sea, digo, sí, nosotros somos muy creyentes sí. y del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, como que hubo muchísima oración, muchísima parte espiritual y también mi mamá en la alimentación y todo, y pues de repente fue: "Ya no tienes nada". Entonces, Guau. eso, claro que fue un respiro que me llegó hasta el alma, y ahí dije: "Pues ya estoy aquí, o sea, ya empecé, ya estoy haciendo mi caminito, me voy a esperar". Y cae la pandemia. Que Mm, ahorita digo, ¿cómo son sí, las cosas? Porque me tocó la pandemia ya y las sí que es condiciones mejor. Bueno, fue sí, mejor, sí. sí, o sea, las condiciones de la pandemia para mí, la verdad, o sea, digo, quitando el estrés, el miedo y todo lo que estaba pasando, pues la casa era una casa amplia, tenía jardín, Sí, que ayudaba muchísimo, y digo, si me hubiera tocado aquí, porque sí. me hubiera tocado en mi proceso de acabo de llegar, tómala, enciérrate 3 meses, y como veíamos, mi hermana, como decía, entonces dije: "Bueno, por algo pasan las cosas", Sí. y bueno, vivo la pandemia, eh, y en la pandemia, como creo que nos pasó a muchos, pues, nos empezamos a preguntar: "¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy feliz? ¿No estoy feliz? ¿Qué he Ujú, decidido? ¿Qué no he decidido?". O sea, como sentir la ujú, la muerte, porque es así, ujú, rondándonos, pues, sí. te empiezas a hacer muchas preguntas, y una de esas preguntas fue: "¿Tú qué quieres en la vida?". O sea, ¿estás contenta en Querétaro? Y era estoy contenta en la parte laboral, o sea, ya tengo lo que siempre había querido, pero no Mm, me siento plena, mm, algo me falta. ujú, Y en la parte personal era en donde yo siempre describía que me sentía, por lo menos en Querétaro, como en un desierto, o sea, como, ¿y ahora?
Ujú, mis amigas casándose, no, ya casadas. Mis ujú, amigas ya estaban casadas, estaban teniendo hijos, eh, entre que se cambian muchas cosas en esas etapas que es normal que pase, pero tú empiezas a decir: "Pues yo estoy más encaminada ahorita a crecer como psicóloga". En España, empecé en España, la psicología está mm, bastante avanzada, o sea, se basan mucho en tratamientos basados en la evidencia y no sé qué, o sea, como que empecé a ver por ahí, y de repente me entero que yo el máster que había hecho en el 2017 había pagado un máster más grande, o sea, haz de cuenta que eran, vamos a suponer que eran 2 bloques de 12 materias, y yo había pagado el de 12 hice 6 mm, porque me regresé y tal, y entonces me dicen: "Es que tienes un bloque pagado", ¿no? Y dije: "Pues, okey, por algo pasa, ya tengo el bloque mm, pagado, pues, ¿por qué no me voy?". Y también en ese momento, mis papás habían decidido venirse a vivir a España también, en cuanto pudieran, o sea, vender la casa, arreglar todo para venirse, en términos generales, por cuestiones de salud, o sea, por toda la tecnología que hay acá y los estudios de seguridad social y tal, y por la situación en el país, sobre todo de inseguridad, ¿no? Entonces, cuando yo me entero, cuando me entero, ¿eh? Cuando me dicen mis papás: "Nosotros nos vamos, tú haz lo que quieras, porque, pues, es tu vida, haz lo que quieras", y yo ya con el gusanito dije: "Pues, ¿ya qué hago aquí? Si ya mm, todos se van a ir, pues, entonces me voy". Sí es verdad que como que me entró un acelere, que yo creo que tuvo que ver entre la pandemia y mi evitación a sentir, ujú, mi evitación a pensar todo lo que conllevaba venirme, porque también sabía ujú, que si me ponía a pensar no me iba a venir, y dije: "Hago todo", o sea, casi, casi que al día siguiente me compro boleto, me voy, así, de verdad, o sea, siento que fue todo rapidísimo. Em, y y bueno, los meses antes de venirme, porque creo que es un punto importante, lo sufrí, la verdad, yo, por mi personalidad, por lo que estaba viviendo, que mi abuela tenía una cuestión de demencia y estábamos viendo si era Alzheimer o qué era, pero bueno, al final lo que fuera era demencia, sí, y mi abuela y yo somos muy cercanas. Entonces, empecé con un movedero de, pues, ya tengo la decisión, ya tengo boleto, pero no inventes, o sea, me estoy yendo con mi abuela, teniendo demencia, ¿se va a sí, olvidar de mí? ¿Y si se mm, olvida? ¿Y si le pasa algo? Porque seguíamos en el 2020. mm, O sea, esto fue el segundo bloque, el segundo semestre del 2020, ¿no? Entonces, ¿y si le da COVID a alguien de mi familia y yo del otro lado? ¿Y si me da a mí y ya no los vuelvo a ver? O sea, ujú, así, ¿no? De que si se muere alguien y estoy siendo egoísta porque mi mamá, pobre, cuidando, tal. O sea, un revoltijo sí, que en ese momento yo como que trataba de decir: "No pasa nada, avanza, 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 avanza", y pues empecé a tener yo manifestaciones físicas de todo ese conflicto que estaba manejando y todas las emociones, me empezó a pulsar la cara, la parte derecha de la cara, mm, me acuerdo que estaba dando terapia, me di cuenta así, y como daba en la cámara, de repente empecé a ver que me brincaba como el espacio entre la nariz y la comisura del labio, como la rayita de expresión, sí. me empezaba a brincar como si la venita, haz de cuenta, me estuviera brincando yo. Ay, qué raro. Después me lo vi un poco hinchado, y después la nariz, la punta de la nariz, y luego se subía por la nariz, y luego arriba de la ceja, y luego O el sea, ¿todo eso pómulo. mientras estabas en terapia? Así, No, 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 ajá. o sea, Ah, me okey. di cuenta de cómo me Ah, brincaba okey. acá, ajá. Bueno, y Sí, sí, en las terapias yo veía cómo de repente me empezaban a brincar, pero ahí fue cuando me hice sí, consciente, y entonces se acercaba la fecha para venirme, y yo con las pulsaciones. O sea, como todo lo que estaba pasando de las pulsaciones y todo lo que había atrás de las pulsaciones, que es lo que te sí. estaba diciendo ahorita, ¿no? Y yo, es que entonces, ¿qué tal que me da algo? Y a lo mejor es una señal para no irme. Y, o sea, así, o sea, fue como un torbellino. Y, y me acuerdo que llegó un momento que de verdad pensé, ¿y si no me voy? O sea, es que a lo mejor no me tengo que ir y esto, ¿no? Como mucha Mm, parte en sentido a la familia. Y de repente me dijeron mis papás: "Es que es tu vida, nosotros ya, en pocas palabras, nosotros ya elegimos.
nos da tranquilidad que estés en donde quieras estar, allá vas a estar tranquila, o sea, como que me dijeron así de: "Decide tú, o sea, no te detengas por nosotros, nosotros vamos a estar bien". Y luego tuve una conversación con mi abuela que, Mm. pues, digo, o sea, ya no estaba lúcida como siempre solía estar, y eso fue lo que a mí me dio muchísima paz, porque me dijo como: "Si eres feliz allá, vete, o sea, ve, tienes que vivir, vive tu vida". Y cuando me dijo eso, fue como: "Okey". Y ahí fue cuando el torbellino siguió, pero yo ya fuera del torbellino y diciendo: "Me voy con todo y torbellino y lo voy a intentar". Sí, sin culpa y con este como permiso, ¿no? Entre comillas, Exactamente. que sentías como esta lealtad, ¿no? De tener que estar como todos ahí en esta situación tan difícil que cada uno estaba pasando, y luego darte cuenta que, pues, al final es tu vida y tienes que primero ver por ti, ¿no? Sí, 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 ver por ti y que no equivalía a que ver por mí y tomar la decisión era como que me estaba olvidando, o que no pudiera tener cuidados, hablar con mi abuela, tener esta cercanía, ¿no? O sea, Ujú. creo que eso me dio mucha paz, y lo digo porque con personas que he platicado acerca de irse a otro país, pues el tema de la familia y de la lejanía, de híjole, es que si Sí. necesitan algo, si están pasando por un proceso, pues te detiene, ¿no? O sea, Sentir que los abandonas, ¿no? Sí, eso sentía, sí. tal cual, lo acabas de decir. ¿Cómo se te quitan estos síntomas de la cara? Pues mira, con medicamento, o sea, porque sí, un día antes de viajar fui con el neurólogo. O sea, yo dije: ¿qué tal que tengo algo cerebral y me subo al avión y me quedo ahí muerta?", ¿no? O sea, bueno, Sí, también la ansiedad hace que pienses sí. en todos los escenarios más catastróficos. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, el neurólogo me da medicamento y me dice: "Mira, lo más probable es que se te quite, o sea, de todas las causas posibles y habidas y por haber, el 98% puede tener que ver con estrés, o sea, como que el 98% se quita tal. El 2% que es una mirruña, pues podría tener que ver con otra enfermedad". Me acuerdo que llegué y es que habían muchas cosas que no ayudaban a que se me bajara, o sea, estaba Mm, la pandemia todavía con restricciones, o sea, nos pedían que si la vacuna, no, si la vacuna o las pruebas o no sé qué era, el primer vuelo que yo hacía, todos con mascarilla, así, ¿no? Tensísima. Entonces, pues, ujú. aunque tomara medicamento, era como no me podía relajar. Y luego llego y Sí, con Filomena, que fue la tormenta histórica. O sí, sea, cierto. y yo: "Ay, qué bonita bienvenida", ¿no? O sea, yo así de: "Ahora sí me puedo Sí, relajar", todas las calles cerradas. El sí, taxi me dejó a sí. la entrada de la calle, así de que, pues, ya no puedo entrar más, y sí podía entrar, pero yo con las maletones me caí. Bueno, total que, conforme fueron pasando los días, pues, yo fui expresando mucho lo que estaba sintiendo. O sea, yo lloraba mucho. Me acuerdo que hacía mis ejercicios de respiración para tranquilizar el sistema nervioso y sentía las pulsaciones. Entonces era como, o sea, ya sabes, así de que respiraba, pero no manches, estoy sintiendo las pulsaciones, pero al mismo tiempo lloraba sacando toda la carga que había estado acumulando. Me acuerdo que también al llorar lo sentía más. Es que algo pasaba. Yo Ujú. no estoy segura qué, pero había una relación entre mi expresión de emociones, cómo apretaba la cara, porque cuando lloraba y terminando de llorar, o sea, me pulsaba un chorro. Pero fui, haciéndome amiga de las manifestaciones, o sea, como que decía: "No me está pasando nada neurológico, o sea, sigo hablando bien, sigo pensando, no me está pasando nada más que las pulsaciones, eventualmente creo que se quitarán". Estaba yo con mi terapia y, te digo, terminé el medicamento y ya con el tiempo se me fue bajando, que también con el tiempo pues fui asimilando y fui acomodando las emociones de lo que Mm, significó partir y lo del COVID empezó a bajar, o sea, como que ya estaba más normalizado el tema de COVID, ya no estábamos todos así ujú. y y eso fue bajando un poco, ¿no? Entonces, o sea, como que ese brinco migratorio, en mi caso, si lo ponemos en un avión, o sea, fue un avión con la turbulencia más
más fuerte que había experimentado, Sí. pero, pues, ya vas avanzando, te vas tranquilizando, vas, eso, asimilando. Y algo que me ayudó mucho, me acuerdo también para esto, pues, de las pulsaciones y en general para ir asimilando y acomodando, fue que yo seguí con una rutina muy establecida. O sea, yo Mm, llegué y puse mi rutina, la que ya estaba teniendo allá, ujú, síguela. Me levantaba a caminar, en mis mañanas seguía trabajando, y eso me ayudaba mucho para sentirme más en paz, como esa en la transición seguía teniendo yo cosas del ujú, lugar del que me fui. sí. Entonces, así ya fue tranquilizándose y y bueno, o sea, conforme fui avanzando, sí era un pie en México y uno acá, Sí. siempre. O sea, me acuerdo que te decía, ¿no? Como el tema de la raíz de era, iba a México, me echaba 2 meses y medio y me costaba otra vez un chorro volver y regresaba, pero como con esta dualidad constante en mi cabeza y en el corazón de quiero ir a México, pero sé por qué me vine a España y Ujú, recordar las razones. Y entonces era otra vez, okey, recuerda las razones. Mi parte racional me dice, em, porque mi familia se va a venir eventualmente, porque yo en Querétaro ya no estaba feliz, o sea, ya no tenía esta parte de satisfacción a nivel personal, porque laboralmente también pues tampoco era como no, hombre, entonces puedo aquí subir más, 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 o sea, ujú, tampoco era como la panacea, ¿no? Y la situación del país, ujú. de inseguridad, o luego cosas que acá, pues, la salud, digo, el sistema de salud que, pues, es bastante bueno, como el transporte, todas esas cosas eran como: "Okey, regresemos". Y entonces me Sí. regresaba, ¿no? Pero sí, después fue mucho eso, esa dualidad entre aquí y allá. ¿Cuán Y cuánto tiempo pasa? O sea, tú llevas en Madrid 3 años y medio. ujú. ¿Cuánto tiempo pasa después para que tu familia se venga? Mi familia se vino en el 2022. Mm. O sea, fue Y tú no, 2020, espérame. ¿no? Yo 2021, yo a principios del 2021 y mi familia a finales del 2022, pero se vinieron Mm, escalonados. O sea, ujú. primero, bueno, Almu, mi hermana, lleva aquí 14 años, creo. Fue la primera y nos llevó mucha ventaja. Sí. Después se vinieron mi mamá y Marimar, mi hermana la más grande, porque era lo posible, o sea, era lo más fácil. Mi mamá se tenía que hacer ya un estudio Mm. para checar que estuviera bien todo el tema del cáncer, eh, y se vienen, ¿Aquí le cubrían esa preexistencia? aquí la Seguridad Social le hacía los estudios. Es que lo que pasó ahí un poco, o sea, paréntesis, fue que mi mamá se trató en Estados Unidos Ujú, y se pasó de tiempo por los tratamientos mm, y no se dio cuenta. Entonces, cuando se da cuenta de que pasó, que se excedió el tiempo que podía estar, va con el gobierno, con el, ¿cómo se llama esto? No es consulado. Bueno, sí, vamos a ponerle ahí sí, el sí, consulado y les dice: "Oigan, me pasé de tiempo", toda honesta, mi mamá de: "Me ujú, pasé de tiempo, estaba con estudios y tal", y casi que la querían deportar en ese momento, así uy, de: "Se ujú, regresa", ¿no? ujú. Total que le quitan, le niegan La la visa. visa, ajá, y Mm, mi mamá había entrado con el pasaporte español. Entonces, ujú, no tenía forma. O sea, no tenía forma de ir a Estados Unidos, o cada vez que iba era como: "Hay que sacar el permiso y a ver si te dan el permiso". O sea, era un sí, relajo y, algo del seguro, no sé bien cómo estaba, pero creo que casi, casi te tenías que tratar en el mismo lugar y seguir ahí para que te siguiera cubriendo, algo así. sí, Y entonces, fue pues, ¿sabes qué? Vamos a buscar otra alternativa, y como ya tenían la idea, por eso era más la prisa de que mi mamá viniera, porque ya necesitaba hacérselo desde hace tiempo, y ya se vienen. mm, Y le hacen los estudios y todo. ujú. ¿La salud pública de España le cubre a una preexistencia por ser española? Ajá, o sea, mi mamá sacó la seguridad y ya de ahí con sus registros,
llevó su historial y de ahí ya la mandaron a hacer todos Ujú, los estudios. qué Ujú. increíble. Ajá. Sí, Ah, sí, la verdad es que eso les daba muchísima paz. Entonces, por eso fue que se vinieron más rápido y luego mi papá se quedó arreglando todo el tema de la casa, de vender mm, la casa, ujú, tratando de venderla, pues también acomodando todo lo que se tenía que acomodar, porque pues un cambio sí, no así es de fácil. todo, los Ujú, muebles, qué hacemos con los muebles, todo. Y luego ya se viene mi papá medio año después. Ah, no, ujú, mi abuela llegó en octubre también del 2022, ujú, que eso cambió muchísimo también para mí el haber migrado, que estuviera cerca porque puedo verla muchas, pues muchas veces. La verdad es que la tengo sí, bastante cerca y eso me da mm, mucha paz de que no se olvida de mí. Y ya, o sea, como que cuando se viene mi familia, por un lado, los tengo cerca mm, y es lo mejor, ¿no? O sea, tenerlos cerca, sí, pero por el otro fue como tras, o sea, como cortar ahora sí las sí, raíces con México. O ujú, sea, el que se vinieran. Y cuando se vendió la casa, mm, híjole, o sea, ahí fue todo un como que explotó el duelo para mí de decir: "Okey, o sea, se acabó una etapa, te vienen muchos recuerdos del pasado, de toda tu vida, en el lugar en el que creciste, ujú, tus amigas también", o sea, decir: "Es que ya no tengo en dónde quedarme", ¿no? Y sí te vas con tus sí, amigas, pero, pues, no vas a estar ahí un mes metida en casa de las amigas incomodando, ¿no? O sea, como esta sí. parte y todo En lo esa que terraza hicimos muchas fiestas. sí, 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 te juro que pienso mucho en la terraza, o sea, que Mm, no es la casa, sino lo que simboliza y ujú, los momentos que se vivieron ahí. Y justo lo estaban pensando en la mañana, no solamente los recuerdos, sino las expectativas o los planes a futuro que ya no van a ser. O sea, porque yo tenía en mi cabeza pues sí, cuando yo me case voy a tener mis hijos, y entonces vamos a ir a casa de los abuelos, o sea, bye. ¿cómo te despediste de tu casa? Sí escribí algo así de: "Querida casa", ¿no? O sea, gracias por todos los momentos increíbles que viví ahí, gracias por haberme acogido tanto tiempo a mi familia, o sea, como hablándole, pareciera que a lo material, pero más bien era a ese momento de mi vida que me estaba generando tanto movimiento emocional. Mm, Gracias por todo, por mis perritos, que mi mm, perra, ese fue otro tema, mi perra no me la pude traer. mm, Sí, es difícil, y era como te decía, ¿no? No es el en sí lo material, no, o sea, no, pero sí, pues todo esto, todos los las emociones albergadas ahí, y al final el espacio físico también conforma tu hogar, entonces de repente te sientes como ujú, como homeless, ajá, sí, como homeless, sí, pero yo creo que es como el niño que llevamos dentro, ¿no? O sea, sí, como ya crecimos, o sea, ya sí, crecimos, ya nada de que porque cuando regresabas, no sé si te pasaba a ti, pero yo cuando regresaba de vacaciones a mi casa era como, ah, no, o sea, como si por un momento de sí, repente se frenaran todos los que a veces te sientes tú sola a la deriva en aquí, pues, tú resuelves, tú haces tú, y de repente llegas como a tu nidito sí, y es como, ay, y de repente es como, ya no está el nidito. O sea, sí, el sí, sí, simbólico, sí, sí, ¿no? sí, a tu cuarto con todos tus recuerdos de toda la vida, ¿no? De niña y Exacto. demás, sí, 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 que eso cartas. sí, sí. Entonces, el tema de la casa también fue como otro momento de confrontación de la Ujú, migración y, bueno, muchos momentos, ¿no? O sea, que también te van sacudiendo, así como el de la casa, pues, eventos a los que no puedes ir, sí, eh, que se casan y no es tan fácil ir a la boda de la amiga, o los hijos de las amigas, o sea, que sí, van creciendo, que te pierdes de momentos, hasta los lugares, ¿no? O sea, como muchas cositas, sí, pues, que se van moviendo conforme vas avanzando y conforme vas teniendo este tipo de situaciones que te van confrontando con lo que representa el haber tomado la decisión de ujú, emigrar. ujú, Se fue tranquilizando o ya fuera como bajando las aguas después de todo esto, que fue como el pico más alto, yo creo que el tema de la casa, ya que toda mi familia estaba acá, el yo estar yendo constantemente a Coruña. ujú. Tuve un periodo en el que iba bastante y después ya le bajé, pero me ¿Te vas acuerdo en tren o en avión? en tren,
¿Y cuántas horas haces? Depende, si es directo, ahorita creo que ya iban a abrir AVE, por si Ujú. alguien nos escucha que vive en Madrid o en Coruña, Madrid, Coruña, AVE, eh, 3 horas y media creo que es, porque lo estaba checando Okey, ayer. okey, Si haces transbordo 3 horas 40 y si sí, es directo, creo que son 4 horas o algo okey. así. Pero mira, a Ujú. mí los trenes la verdad es que hasta se me hacen terapéuticos. Yo me siento Sí. ahí, empiezo a Si puedes trabajar, escribir, sí, trabajar, eso, ajá. Prefiero que el avión sí, y en tren, ida y vuelta, ¿no? sí. Entonces, en una de mis idas a Coruña, me acuerdo que estaba sentada en unos como escaloncitos que están frente al mar, que el mar, bueno, a mí fue un consuelo, o sea, como que me acariciaba mucho en esta parte de decir, pues sí, no estás en México, sí es un cambio, pero aquí también hay otras cosas Ujú, que, que también son súper padres, ¿no? O sea, que también le dan espacio a algo que te abraza. Y estaba sentada y de repente te juro que dije, ya me cansé de llorar por México. Bueno, no por ujú. México. O sea, como que ya me cansé de llorar. Sí, bueno, por México lloro también, sigo llorando muchas veces, pero como que dije, ya me cansé de llorar por el duelo migratorio. Ujú. Ya me cansé. Y te Sí, juro que desde ese momento fue como, o sea, como que me hizo ahí un switch de decir, ya, o sea, ya le lloré lo suficiente. ya, sí, Ya me quedé anclada añorando cosas que conformaban parte de mi vida. Me di sí, cuenta, obviamente, que tengo que trabajar mucho el apego, pero ya, o sea, enfócate en la vida que estás haciendo aquí, sin eliminar lo que se pueda mover, sí, pero hay que hay que encontrar las cosas padres, y si decides estar aquí, que también eso me ayuda a decir, pues, si me quiero regresar, me regreso, o sea, haz vida, o sea, intenta hacer vida, porque el estar añorando, lo que se quedó atrás no te está permitiendo disfrutar muchas veces lo que tienes aquí y exacto, crear. sí, Y desde ese momento sí o sea, como que empezó a cambiar, empecé a soltar, pero no creas que fue hace año y medio, o sea, sí, fue, yo creo que en las vacaciones de Navidad, hace 6 meses. sí, sí, Y de ahí ya como que todo se empezó a calmar y abracé la nostalgia y le ujú, dije: "¿Sabes qué? Te suelto, vas a aparecer por momentos, pero ya no te quiero seguir aferrando. O sea, ya no me quiero seguir aferrando porque no puedo vivir así, porque no puedo vivir así". Y ya, lo solté y bueno, a ver, digo, ya, lo solté. O sea, no, no fue así. O sea, obviamente pasaron todos los años que estuve yo como elaborando el duelo, pero ahorita sí creo que ya llegué a sentir más paz. Ahorita que lo dijiste así me sonó como si perdieras a un familiar, ¿no? O sea, como Ujú, que cada quien tiene tiempos diferentes, pero me puedo imaginar que al principio estás justamente como aferrada a que no tienes a esa persona todo el tiempo, ¿no? Y no la puedes tocar, no puedes hablar con esa persona, y que llega un momento en el que ujú. la sueltas, ¿no? O sea, que no significa que la vas a olvidar para siempre, pero que al final tienes que seguir con tu vida, ¿no? Y se queda como en tu corazón, pero ya sin que te robe, esa energía, ¿no? Claro. Y sabes que ahorita que estabas diciendo esto me hizo mucho clic porque efectivamente es soltar a una paloma que ya no podía seguir más, o sea, como a esta versión de mí que tenía una vida en México, que, emocionalmente estaba de cierta forma, que quieras o no, pues sientes la protección, este, de, no sé, de un estado de vida. Yo estaba, viviendo en ese momento en casa de mis papás cuando me había regresado, o sea, como que es un, ya eso ya queda atrás, Ujú, ya muchas versiones tuyas quedaron allá y ahora toca enfocarnos en la versión, sí, como este duelo de soltarme a mí misma, o sea, decir: ujú, "Ya, güey, suéltate", o sea, ujú. ujú. Y Entonces, enfócate en construir esta nueva, ¿no? Que sí, claro, lo decimos y suena muy sí, bonito, ¿no? no, Pero hacerlo, vivirlo, o sea, es mucho tiempo, ¿no? es mucho Sí, tiempo, y yo creo que uno, bueno, no puedo generalizar, porque hay diferentes historias, ¿no? O sea, pero, yo creo que en mi caso siempre voy a extrañar México. O sea, sí, porque es mi raíz, o sea, sí, es mi México, mi sí, México. sí, Independientemente de lo que le pase al país y como esté,
y tristemente por el tema de inseguridad, que creo que muchos trabajamos la parte emocional y decimos: "Ya escuché lo que me dice el corazón", pero mi parte racional me dice: "Ahorita que regresas está muy revuelto", Ujú. es lo que te mantiene aquí, pero que siempre dices: "Nunca va a dejar de ser el lugar al que llegas y escuchas el güey en el aeropuerto desde que pisas", ¿no? O sea, es como: Sí, "Estoy en México", siempre va a estar. sí. Y La ventaja que tienes en Madrid es que está lleno de sí, mexicanos, ¿no? sí, sí está cañón. Cada vez somos más y queretanos, ¿eh? La Ah, sí. cantidad de queretanos que hay aquí, sí. O sea, tú en tu círculo social, ¿tienes amigos de españoles o de otras nacionalidades, o todos son latinos y entre ellos mexicanos? Queretanos. O sea, Ya, déjate, o sea, nos vamos sí. a la puntita, a ver, mm, no, es que creo que todas son queretanas, y que nos conocimos aquí además, o sea, que Ujú. ninguna nos habíamos conocido en México, pues amigas, o sea, Mariana, por Sí, ejemplo, sí. bueno, Celi yo no la conocía en México, Mm, la conocí aquí, pero también de Querétaro, o sea, como que sí, también a lo mejor inconscientemente uno va buscando, ¿verdad? sí. Uno va buscando así de que el radar de Querétaro, así de Sí, que salgo con sí. un letrero, algún queretano, este, pero no, fíjate que no tengo, ahora que lo pienso, no tengo amigos. Bueno, sí, ahorita ya no nos llevamos tanto, pero algún español sí. Más amigos que amigas, ¿eh? Como que no sé si sea una cuestión de, pues, que las mujeres luego somos más cerradas y entonces es más Mm, fácil llevarnos, entre mujeres y no sé, o sea, sí. sí lo he notado, pero poquititos. ¿Y cómo fue tu proceso de adaptación en Madrid? O sea, estamos hablando de la parte social, pero, ¿qué otras cosas te pasaron en ese proceso de adaptación? Pues mira, creo que en parte, em, ¿Vives sola? sí, Mm, sí, vivo sola, vivo en un estudio, que eso también fue eso también fue tema el de los espacios, es muy diferente el tema de los ujú, espacios aquí que allá, y ha sido un reto, pero bueno, tú haces tu espacio lo más adecuado posible. Yo trabajo aquí, hago home office, entonces, parte de mi proceso de adaptación sí fue, como lo dije hace ratito, mantener una rutina, porque a mí me da muchísima tranquilidad el tener la ujú, rutina, entonces, pues, mantenía mi rutina, eh, el trabajo igual, o sea, como establecer horarios, la naturaleza, la naturaleza también ha sido algo que me ha ayudado mucho a adaptarme. Busco mm. esos momentitos en donde me voy al parque, reflexiono, me voy a Cercedilla, que está, a nada, que eso también está muy padre y que te ayuda a adaptarte aquí en España, que es que te puedes mover fácil, o sea, que tienes cercanías, que tienes los trenes, que tienes el avión, es barato, entonces como que eso te ayuda, ¿no? Viene tu familia, ¿no? Justo en otro episodio hablábamos de cuando la familia viene hacia donde tú, hacia donde tú estás, y pareciera que todo es color de rosa, pero también hay como muchas implicaciones también negativas, digo, entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor ahora tienes como más responsabilidades, ¿no? O sea, es como Palo, tienes que venir, no sé, 2 veces al mes, porque lo que sea, ¿no? O sea, como que te has metido en responsabilidades que antes no tenías. No, la verdad es que no ha sido, si acaso lo he hecho, no ha sido por parte de mi familia, sino por parte mía, o Mm, sea, por esta cuestión de que del abandono, por ejemplo, ¿no? O ujú, sea, como este sentimiento de responsabilidad, pero ellos en sí, no sé qué pasaría si estuviéramos todos en Madrid, no sé ujú, cómo sería. ujú, Definitivamente cambiarían cosas, ¿no? sí, Pero en sí esta parte de que me haya generado algún tipo de movimiento, como cuando regresabas a vivir a tu casa, sí, a casa de tus papás, que sí era todo un show, no ujú, me ha pasado, okey. porque todas las O veces sea, que ha he ido, sido positivo. sí, he ido yo Mm, libremente. Sí, en algún momento me han pedido que si puedo ayudar a cuidar a mi abuela cuando ellos se ujú, van de viaje. Pero ha sido muy poco, o sea, como que mm. no, en ese sentido ellos respetan mucho, han respetado mucho la vida acá. Yo soy la que ha querido ir 200 veces a Colombia, ¿no? O sea, que de hecho mi papá Sí, así de: "Oye,
te voy a cobrar pensión, me decía, te voy a cobrar pensión, y yo: "Ay". ¿Te ves en Madrid o en La Coruña? Pues no sé si ni en uno o en otro. Justo estoy en O ese la mitad. no lo sé. Justo estoy en eso. El otro día me acuerdo que estábamos en el chat de las amigas y que Jime me puso, ¿no? O sea, que qué padre que había encontrado mi lugar. Y yo me quedé pensando y dije: "¿Es mi lugar?". O sea, como que su comentario a Percepción. mí me ajá, Ah, su percepción, ujú, ajá, como que me hizo a mí plantearme, ¿es Madrid? sí, ¿No? O sea, como, ¿o es Coruña? Ese estado ujú, ahí como que brincando, de repente digo, ¿y si me voy a Oporto? Tengo como un chip nómada, mm. Sí, ajá, pero de repente digo, no, es que otra vez adaptarte a un nuevo lugar, o sea, como que todo sí, eso. No, en Madrid, así que te diga, amo Madrid, como veo que otras personas dicen, amo Madrid, me encanta Madrid, así, no, ujú. toda no. A ver, ¿quién está escuchando? Madrid está increíble, pero Sí, Madrid está padrísimo, hay mucha gente que le encanta, pero a mí, sí, en lo particular, nunca fue Madrid un lugar que yo dijera: "Siempre he querido y quiero vivir en Madrid", no, como que las circunstancias y lo ujú, fácil que era la elección de Madrid fue lo que me hizo llegar aquí, ujú, ajá, porque no quiero que suene como que: "Ay, no, Madrid", no, o sea, está padrísimo, tiene cosas padrísimas y todo, pero por mi situación personal, no estoy segura de que sea el lugar indicado para mí, porque además yo soy mucho de campo, de mm. silencio. A lo mejor me tendría que ir al pueblo de mis abuelos. Sí, No, no es cierto, no, sí, no es para a tanto. la No, pero romería o a como la se ve. romería, al pueblito ahí Ujú. perdido en la montaña. ¿Cómo No, cómo fue, hablando de tus abuelos, cómo fue conectar con estas raíces tuyas? eh, fue muy fue muy familiar, o sea, como que yo creo que ya estaba la conexión, nada Ujú, más que se hizo más, fíjate, más que por mí, me movía mucho el ver a mi abuela, mm, saber que está en sus últimos años relacionándose con sus hermanas. O sea, como que en mi cabeza era, guau, nació aquí ujú, y vino a morir aquí. O sea, así tal cual, ¿no? Entonces, como que más que pensar en mi conexión, veía la conexión de mi abuela de regresa a su lugar, cómo interactúa diferente, o sea, pues también el proceso de enfermedad y verlas a todas bien viejitas y ujú. así, este, pero no fue algo como un descubrimiento. Te digo que ha de haber sido porque como crecí mucho con la cuestión española ahí mezclada, no fue tanto así como la búsqueda de, Ujú. pero creo que va más por ahí, o sea, como ver a mi familia en el lugar de su familia, mis papás, em, pues sí, claro que con la familia, o sea, más convivencia con tíos, con primos y todo eso, Ah, ¿tienes ha sido primos bonito. aquí? Sí, o sea, sí tengo primos. Tengo primos Mm, segundos. Gran parte de mi familia de primos segundos están acá. mm, Están como divididos. Entonces, pues está padre, ¿no? O sea, ujú. como de repente ir conociendo a más Sí. familia y convivir con ellos. Sí, eso Entonces, como que ayuda a crear un hogar fuera del hogar, ¿no? sí, sí, eso también ha ayudado mucho, ¿eh? A la Sí, adaptación, la acogida de la familia. sí. Palo, muchísimas gracias por compartir tu historia. Nos vemos en un episodio próximo para ver si estás en Madrid, Portugal o o O Galicia. viva, ay, sí. ¿O dónde? O viva, digo, a ver si estás viva tú. O Viva, sí. Em, diría yo que para ti lo más difícil del proceso fue, eh, soltar, ¿no? Una o sea, tu casa, ¿no? Que significa tu casa material, pero también tu casa México, tus costumbres, todo. O sea, para mí tu historia engloba eso, ¿no? O sea, como que Ujú, piensas que puedes tener los 2, pero hay uno que tienes más marcado y es, o sea, no soltar uno implica que no te deja vivir en esta nueva, ¿no? Entonces, a fuerzas tienes que justo decía, o sea, justo encontré una
una frase que voy a subir próximamente, pero era un poco como ser migrante es intentar pertenecer a un lugar mientras dejas de pertenecer en otro, ¿no? O sea, no acabas de pertenecer a este nuevo que Ujú, llegas cuando ya sientes que tus amigos y tu familia tienen chistes locales en los que tú ya no perteneces. Empiezan a crecer sus, o sea, por ejemplo, nuestras amigas, ¿no? Que empiezan a ser nuevas amigas que nosotros no las conocemos y tú a lo mejor no terminas de pertenecer en este nuevo lugar y ya sientes que desperteneces en el otro y hay un tiempo en el que quedas en el limbo, ¿no? En que no sabes cuál es tu casa. Entonces, es muy difícil ese proceso. Creo que, em, digamos, yo desde mi perspectiva diría que lo más difícil para ti fue esa parte del duelo migratorio, ¿no? Porque en la parte social estás bien, en la parte de encontrar, casa te fue bien, en la parte laboral te fue bien. Entonces, creo que lo más difícil fue eso, ¿no? Como soltar el pasado, el a mm. tu Paloma niña, a tu niña interior, ¿no? Sí, totalmente. Lo resumiste así, tal cual, o sea, como que hiciste el resumen perfecto de de mi experiencia, de lo más difícil de mi experiencia. Me gustó mucho y me llegó, o sea, como que ahorita que te escucho y por eso creo que estos espacios son muy terapéuticos, o sea, y te lo dije, esto le va a ayudar a mucha gente porque a lo mejor hay cosas que estás experimentando y no le pones palabras y en el diálogo, o sea, ahorita que me dices esta parte de dejar de pertenecer para tratar de pertenecer, pero todavía no perteneces Ujú. y estás viendo que en donde pertenecías ya cambió por completo Sí, y estás como en el limbo, creo que eso es algo súper difícil, o sí. sea, como de un, pues no quiero dejar, pero pues lo que estoy ya no queriendo dejar, pues ya no, ni estoy entendiendo. Entonces, esto que me estás diciendo fue un, claro, también va por ahí, Ujú, me encantó, me identifico y creo que es parte importante del duelo migratorio, esto de pertenecer, no pertenecer, dónde pertenezco, ujú, sí. ujú. Y Palo, tú tienes 2 podcasts, uno se llama Minuto de Paz y otro Entropía. Gracias por el espacio. Efectivamente, tengo 2 podcasts. El primero, como dices, Minutos de Paz, es un espacio en donde yo intento proporcionar herramientas psicológicas a través de meditaciones, reflexiones, ejercicios para trabajar pensamientos, emociones y cuerpo. Y, pues, lo que quiero es generar esos espacios en donde haya un ratito de paz y que se pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, es como muy enfocado a dar herramientas terapéuticas. Sale todos los martes. Son episodios cortitos, bueno, varía. Ujú, Hay de 6 minutos, de 4, de 10, ujú. de 13, o sea, ahí va variando, pero bueno, es al gusto del consumidor. Ahí pueden ver los Sí, títulos, como se sientan, le ponen okey, y ya lo escuchan. okey. Y el segundo, que está a punto de salir, se llama Entropía. Ujú, Es, un espacio creado por Paola Llop y yo, que somos las 2 psicólogas clínicas, en el que buscamos, a través de diferentes temas que tengan que ver con la actualidad y con todo el mundo de psicología, que las personas puedan encontrar un lugar de empatía y que puedan cuestionar creencias, que puedan adquirir estrategias y al final, pues, creo que va un poco alineado con el de Minutos de Paz, que es que tengan una mejor calidad de vida, o sea, que su vida sea funcional a través de desordenar lo que se tenga que desordenar para llegar a un nuevo orden. Entonces, ¿qué significa entropía? entropía es una medida que sale de la física, o sea, en física se Ujú, utiliza para medir el caos de un sistema. mm, Entonces, la terapia sistémica agarra el término y lo utiliza para medir el caos que existe en un sistema familiar. Bueno, ujú, sistema familiar o sistema de personas. Que esa medida o la entropía es buena porque hay veces que tanto orden ujú, nos está llevando a un lugar en el que ya no funcionamos como quisiéramos, ¿no? O sea, como que no me muevo de aquí, pero no está funcionando la vida como yo quisiera. Entonces entra la entropía, que es mover el sistema, generar este caos que es necesario para evolucionar. mm, Entonces se utiliza mucho en la terapia sistémica ujú, ujú. y pues de ahí. Que, oye, que me siento identificada porque migrar es eso, ¿no? O sea, estás en la zona de confort y migrar genera caos, pero Exacto. pero resulta en crecimiento personal, ¿no? Exactamente. Ajá.
Eso es. ¿Y esto lo vamos a encontrar en Spotify también? También en Spotify, Ajá, en YouTube okey. vamos a subir el contenido de video y, pues, en redes sociales. En las ¿Y va redes a salir sociales qué día? sale el próximo martes, Okey, va a salir y, bueno, pueden estar en contacto a través de Instagram okey. con nosotros, o sea, porque también queremos generar esa cercanía, con comunidad, que es Ujú, entropía.psic, de psicología, punto sic. entropía.psic, Ujú, o en mi cuenta personal también, que es @psic.palomadías. ujú. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pablo, por compartir tu historia y nos vemos, espero muy pronto, ya sea en Madrid o La Coruña, para seguir hablando de estos temas que, como decía, desde los 5 o 6 años, estamos compartiendo estos Ay, cambios. sí. Ay, muchísimas gracias, Lore. Muchas gracias por el espacio, por invitarme, y seguro que sí, en donde sea, ya retomaremos estas platiquitas y las que nos quedan pendientes, eh, y las que nos Sí. quedan pendientes. Muchas gracias. A ti, un besito. Bye, bye. Y bye.